Paz a vos, hermanas. Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo la lección de este día. Les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro para ponernos en manos de nuestro Dios. Misericordioso y buen Padre Celestial, en esta tarde quiero agradecerte, Padre, porque tu amor y tu misericordia se han manifestado en nuestras vidas. Gracias, Padre eterno, porque a través de estos medios podemos llegar a tantos lugares, Padre, y queremos suplicarte para que este mensaje sea de bendición para muchas mujeres, sobre todo aquellas a que hay una necesidad principal. Tú conoces, Padre eterno, cada pensamiento, cada lugar, cada mujer en todo el lugar a donde vaya a llegar este video. Te suplico, Padre eterno, que tú seas con las hermanas que están tomando sus lecciones, que derrames de tu espíritu para que podamos comprender tu lección, pero también, Padre eterno, para que si es necesario que cambiemos algo en nuestras vidas, así lo hagamos, para reconocer, Padre, que quizás necesitamos más de ti para poder transformar nuestras vidas. Gracias, Padre, por escucharnos. Te suplicamos todo esto en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanas. Muchísimas gracias nuevamente por invitarme a participar en estas lecciones. El título de nuestra lección el día de hoy es igualdad. Y bueno, esta palabra igualdad de alguna manera hace referencia a que todos somos iguales, ¿verdad? Que algo es muy similar a otro. Y es necesario y muy importante que como mujeres de Dios aprendamos también, en este caso, nuestra lección al respecto de este, vamos a llamarlo así, derecho que tenemos todos los seres humanos. ¿Y por qué todos los seres humanos? Si nosotros nos vamos a la Biblia, vamos a encontrar que ahí tenemos como base bíblica el libro de Génesis en su capítulo 1, versos 27 al 28, que nos dice así: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces de la mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, desde Génesis nos está diciendo que Dios nos ha formado iguales, no hizo distinción y nos formó hombre y mujer. Esa es la única situación diferente, ¿verdad? Pero de ahí en fuera nos trató para hacer tanto el hombre como la mujer el mismo trabajo. Y eso es algo muy importante que no debemos de olvidar. Por lo tanto, el objetivo de nuestra lección o en nuestro propósito es recordar que en el principio Dios creó al hombre y a la mujer en igualdad de circunstancias. Reconocer que necesitamos identificar nuestras faltas al hacer distinción de personas. Pues para ser verdaderos representantes de Dios en la tierra debemos ser ejemplos de igualdad en el trato con nuestros semejantes, porque fuimos creados y bendecidos con su imagen y semejanza. Es muy importante que recordemos esto, hermanas. Es tan sencillo olvidarlo que muchas veces lo hacemos a un lado. Como ya les mencionaba yo, la palabra igualdad podemos tomarla como un derecho humano, pero también como un propósito de Dios. Y partiendo desde esta afirmación, es necesario entonces que reconozcamos, que leamos la Carta de la Declaración de los Derechos Humanos. Si ustedes la han leído, van a poder recordarlo. Si ustedes no la han leído o ni siquiera la conocen o quizás solamente habían escuchado derechos humanos, les invito, hermanas, a que busquen. Pueden buscar en internet o pueden ir a la papelería y buscarla y preguntar así: la Declaración de los Derechos Humanos. Y es muy importante que la conozcamos, pues en ella hace referencia que todos los seres tenemos igualdad de derechos. Y el primer artículo dice así: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia, y deben de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los seres humanos somos muy fácil de hacer distinción de personas. Durante años, décadas, siglos, ha habido una gran diferencia en la sociedad.
hacer a un lado, a ver esclavitud, hacer a un lado al hombre de la mujer, etcétera, que todo eso hizo un parteaguas, que se hiciera esta declaración de derechos humanos para de alguna manera ayudar en esa reflexión y en esa situación que tenemos como seres humanos de disfrutar en igualdad de circunstancias. La palabra igualdad viene del latín equalitas, que de alguna manera también nos hace una referencia a que es la correspondencia y proporción resultante de muchas partes que componen un todo uniforme, y el término permite nombrar a la conformidad de algo con otra cosa, con su forma, cantidad, calidad y naturaleza. ¿Qué hacemos? Pues de alguna manera nosotros podemos ver que estos dos vasos son iguales, tienen la misma forma, están hechos del mismo material, podemos ver las circunstancias o las circunferencias, y que sin embargo podemos decir que estos dos objetos son iguales, el color, la forma, las medidas, y esto pudiéramos decir que es igualdad de forma general. Para nosotros, seres humanos, pues no somos así de igualitos, ¿verdad? Hay morenitos, hay blanquitos, hay altos, bajitos, chaparritos, bueno, tanto en hombres como en mujeres. Y esas son características físicas que a veces nosotros las tomamos en cuenta para hacer a un lado o para empezar a hacer una distinción de personas. Por eso es que también surge lo que es la igualdad social. Y esto se refiere al contexto o una situación donde las personas tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades en un determinado aspecto a nivel general. La igualdad tanto en el sexo o la igualdad de género hace referencia a estandarizar todas las oportunidades existentes de tal modo que puedan repartirse de manera proporcional entre hombres y mujeres. No para decir esto sí puede el hombre, esto sí puede la mujer, sino hacer un orden y que todos, tanto hombres como mujeres, tengan los mismos derechos, oportunidades laborales, es decir, de trabajo o incluso de estudio. Y eso es muy importante. Esta misma igualdad social hace referencia también a la igualdad de razas, como ya les había dicho en un principio, el color de la gente, ¿verdad? Sus características físicas, que de alguna manera esta noción sostiene que todas las personas deben de gozar de los mismos derechos para que no haya discriminación. La igualdad ante la ley es un principio que reconoce que todos los ciudadanos tienen capacidad para los mismos derechos. Y resulta evidente que si no hay igualdad de razas, no existe igualdad ante la ley. Como pueden ver, hablar de igualdad no es sencillo. Nos hace reflexionar, pero también nos pone desafíos ante situaciones que de alguna manera hacen referencia en nuestro hoy, en nuestro ahora, en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque a pesar de estar hoy en pleno siglo XXI, en pleno año 2022, esta sola palabra, ¡pum!, como que empieza a prender alertas, foquitos rojos, porque hablar hoy de igualdad se ha resumido solamente a la igualdad de género, y que muchas veces, en lugar de buscar una igualdad real entre el hombre y la mujer, lo que hace es una separación, una distinción. Y en lugar de unificar, cada vez lo va separando más. Porque hemos perdido el contexto de lo que significa igualdad. Porque hemos olvidado quizás lo que la palabra de Dios hace referencia a esto. Nos hace reflexionar, por lo tanto, y sobre todo, yo creo que como hijas de Dios, nos desafía a estudiar mucho más profundamente la palabra, a estudiar y plantearnos realmente si somos hijos de Dios y todos somos iguales delante de Él, como lo refería en Génesis 1:27, entonces
¿cómo vamos a hacerlo patente? ¿Cómo lo vamos a hacer real? ¿Cómo lo vamos a visualizar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia? Por lo tanto, hablar de este tema tiene muchos aspectos, muchas características. Es un tema tan amplio porque no solo se trata de tener los mismos derechos como hombres y mujeres de manera personal, porque resulta tan fácil darnos cuenta que existe igualdad, pero resulta tan difícil y tan complicado darnos cuenta que también no estamos respetando la igualdad incluso dentro de nuestros hogares, en las escuelas, en nuestras propias familias. Y alguien de ustedes podría decir, ay, no, ¿cómo que te pasa? No, o sí, yo sí respeto a todos les doy su lugar e incluso los trato de manera muy similar. Y lo hacemos así. En casa a veces está el hijo mayor, el hijo más pequeño, el hijo de en medio. Y hacemos esas pequeñas diferencias. O si son dos hijos, ¿verdad? Entre el hombre, una mujer, un varón. Y también decimos, no, es que mi hijo, el guapo, no es que mi hija, la hermosa. Pero podemos hacer que de alguna manera esta distinción se haga algo más referente, se haga una situación complicada. ¿Qué hacemos entonces? ¿Realmente no distinguimos a alguien? Sería un poquito ponernos a reflexionar y pensar realmente. Pero yo te diría, ¿acaso no pasa esto cuando de repente en nuestros hijos, les decía yo, anteriormente era muy fácil que a un varón se le diera la preferencia que estudiara una carrera profesional? Porque él sí iba a mantener una familia. Porque él iba a ser el que proveyera. Pero a la mujer pocas veces se le permitía estudiar, crear una carrera. Hoy en día esa parte como que ahí va comenzando a cambiar y ya se le da más oportunidad a las mujeres de seguir estudiando, de no solamente aprender a leer y escribir y a sumar y a restar, es decir, llegar a la primaria, llegar a la secundaria, sino ya también se les dan otras oportunidades de continuar con una carrera profesional. Pero aún son pocas mujeres. Aún hay lugares a donde todavía se hace esa distinción. ¿Qué decir de cuando, por ejemplo, se está trabajando, ¿no? Y ustedes me van a dar la razón o no. Cuando en casa de repente llega el varón y le dice, no, siéntate, aquí está tu plato ya servido, es más, ya hasta están las chanclas ahí a un ladito, vete a bañar, no te preocupes, de tu ropa yo la lavo. Y así lo hacemos. A veces como mamás hacemos esa pequeña distinción. Pero llega la hija, no, pues todavía no terminas de barrer, te falta hacer esto. Es decir, la mujer no tiene ese mismo derecho de descanso. Hay una desigualdad que a veces no nos damos cuenta, es distinto, o porque es común que en todos los hogares sea así. Pero una mujer, sea casada o no, tiene que llegar a casa, preparar la comida, si tiene hijos, pues ver a los hijos, checarle las escuelas, cómo van con los estudios, si tiene que lavar, pues ponerse a lavar, hacer la comida y ahora sí va a poder disfrutar de comer. Y son las 11 de la noche y sigue preparando cosas para adelantarle al otro día. Y eso también es una distinción que a veces lo hacemos de manera inconsciente. No, espero no ocasionar ninguna situación aquí adversa, pero sí me gustaría que lo reflexionáramos, cómo lo estamos haciendo o cómo lo estamos permitiendo. Si ustedes se dan cuenta, esto es muy fácil de distinguir. Les decía yo, a veces la forma, o en este caso el color de la piel de un hijo con el otro, hacemos esa diferencia. El morenito, ¿verdad? El negrito. Le ponemos otros apodos. El güerito, no, es mi hijo el guapo. Es mi hija la guapita. ¿Por qué? Porque tiene un color de piel más llamativo, porque le queda cualquier cosa. Y empezamos a hacer esas pequeñas distinciones.
que decir de alguna manera de que esto hace que nosotros sí creemos diferencia entre unos y otros. A veces en casa pueden existir hijos, tíos, sobrinos, no sé, con capacidades diferentes, y también a veces se hace esa distinción. Pueden pasar dos o tres cosas. Una es que lo sobreprotejamos y digamos, no lo toques, él no puede, él no esto, y no lo permitamos desarrollar, como puede ser también que por otro lado le digamos, no, a él que no lo vean, que lo escondamos, que lo pongamos atrás y que nadie sepa de su existencia. Creo que hace muchos años pasaba algo muy similar con todos los niños de síndrome de Down. Cuidado y se viera un niño con síndrome de Down porque era una familia que era marcada o señalada. Pero hoy en día parece que ya no es así. Podemos ver a muchos niños con síndrome de Down hoy en día. Su nivel de vida pues ha crecido. Es más, hoy hay incluso derecho para estos niños a poder trabajar, a poder independizarse, incluso a poder casarse, porque ellos no lo podían hacer por esta situación que ellos tenían genética. Pero los derechos humanos han ayudado para eso, para darles esa igualdad. Hay ocasiones que también esto puede ir mejorando, pero tenemos que reconocer lo que está en nuestras vidas, en nuestros hogares, para dar mayores oportunidades, para no hacer distinción de personas. Les decía yo, si nosotros nos ponemos a hacer esta situación de hacer distinción de personas, porque me cae bien, porque hay alguna ocasión escuchaba yo a una persona decir, ay, es que me da miedo, me da cosa ver esas personas así. Y yo me quedé así de, hermana, pero pues somos llamados a llevar la palabra de Dios a toda esa persona, a todos, sin distinción. Creo que es a veces muy difícil o nos resulta muy difícil en la vida diaria porque no estamos acostumbrados o no hemos comprendido la palabra de Dios. Sobre todo Juan capítulo 3, verso 16, que nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí no dice únicamente estas personas, dice todo el mundo, para que todo en el que en él crea tenga vida eterna. Y nosotras somos llamadas a llevar esa palabra de Dios, porque entonces, si no estamos atendiendo a este verso, la pregunta sería, ¿no acaso todos somos pecadores? ¿No acaso Jesús vino a dar su vida por todos y cada uno de nosotros sin hacer excepción de personas? Por eso es que en la Biblia nos hace esta referencia sobre la igualdad. Y no solamente en los evangelios, también en las cartas de Pablo, en el libro de Gálatas, por ejemplo, en la carta a Gálatas capítulo 3, verso 26, nos dice con respecto a esto, ya no hay judío y ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cuando somos llamados a ser hijos de Dios, ya no hay esa distinción. Jesús vino a romper con todas esas marcas sociales que el mundo había puesto a la humanidad. Jesús vino a decir, no, tú eres libre, tú eres un hijo de Dios, tú eres bendecido, tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Y le dio ese valor nuevamente. Si nosotros, les decía yo, nos ponemos a reflexionar en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Él les volvió a dar dignidad a las mujeres, a los desvalidos, a los enfermos, a los agobiados, a todos aquellos que habían sido menospreciados por la sociedad. A esos fue a los que Jesús vino para mostrarnos y enseñarnos que toda la creación humana era perfecta delante de Dios. Y eso tenemos que grabárnoslos en la mente, en el corazón, para recordarlo, porque a veces nosotras también nos sentimos menores, nos sentimos con una baja autoestima, sentimos que no valoramos, que no valemos todo aquello necesario. Y también nos chiquiteamos y nos hacemos pequeñitas ante otras circunstancias, ante otras personas. Pero Jesús
vino a mostrarnos esto, que ya no hay judío ni griego, ya no hay pobre, ya no hay rico, ya no hay de una raza, ya no hay griego ni hebreo. No somos de una raza sí, de una raza no. El amor de Dios es para todos. Y de esta manera, en Romanos capítulo 2, verso 11, confirmamos cuando dice, porque no hay excepción de personas para Dios. Dios no hizo distinción. Y si Dios no hizo distinción, ¿por qué nosotras? A veces lo hacemos. No quiero decir que sea diario, pero sí parte de ahí. Con esto quiero que reflexionemos acerca y profundamente si nosotros en algún momento hemos hecho esa distinción de personas. Y a lo mejor tú me digas, no, yo no lo he hecho nunca. Pero quiero poner dos ejemplos muy sencillos. A veces cuando vemos a un niño chiquito con sus pelitos así paraditos porque no se le pueden peinar, ahí decimos, ay, es que este niño no aprende a peinarse. O a las niñas que de alguna manera les ponemos su vestidito y decimos, ay, qué guapita niña, qué hermosa. Pero aquella que usó sus pantaloncitos, decimos, no, ella no. Cositas tan pequeñitas como esas pueden hacer que hagamos distinción de personas. ¿Qué decir de una persona mayor de edad, de un anciano? A veces decimos, es que tú ya no puedes, es que ve, ya tus fuerzas no alcanzan, es que tú ya no piensas, eres muy lento. Y comenzamos a hacerle ciertas distinciones, comenzamos a lastimarlos. A veces es tan común hacerlo que no nos damos cuenta de qué tan grave estamos dañando y haciendo esa desigualdad entre nosotros. ¿Qué decir de otras personas? Porque esto se da dentro de la casa, dentro de la familia. ¿Qué decir con nuestros vecinos? ¿Qué decir de nuestros amigos? ¿Qué decir con aquellas personas que conocemos dentro de la iglesia, del trabajo, de la escuela? A veces dejamos que todas esas características que el mundo nos dice, no, con él sí o con ella no, por esta circunstancia, por esta situación, trátalo bien o trátalo mejor. Y pocas veces tratamos por igual a las personas. Es importante que lo reflexionemos. Si a tu imagen durante esta lección vino alguien, una imagen de un vecino, de un amigo, de un anciano, de un niño, de una niña, de un adolescente, de un joven, en el que algún momento te diste cuenta que lo hiciste sentir mal con tus palabras, con tu forma de verlo, o quizás él mismo te expresó que se sentía menospreciado por ti, tu hijo, tu hija. Haz una reflexión. Te invito a orar para pedirle perdón a Dios, porque quizás no te habías dado cuenta de lo que estaba pasando. Pero también te invito a que vayas con él, que vayas con ella, para que en un abrazo le pidas perdón también y le hagas saber que hasta este momento te has dado cuenta que has roto uno de los principales mandamientos, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando olvidamos este mandamiento, hacemos distinción de personas. Se nos olvida que somos iguales delante de Dios. Finalmente, para concluir, les quiero decir que hablar de igualdad no es tan fácil como decir esta palabra, porque hay muchas cosas que nos distinguen. El cabello, el color de la piel, la raza, si tú quieres. Pero ante Dios, incluso ante la Declaración de los Derechos Humanos, todos somos iguales delante de Dios. No somos como los vasos que les mencionaba hace un rato. Físicamente no somos iguales, somos diferentes, creados para hacer cosas distintas, pero sobre todo para perfeccionar la obra de Dios, para ir más allá, porque esas diferencias o esas características diferentes que cada uno tenemos nos hace que podamos complementarnos unos a otros, trabajar delante de Dios para que podamos hacer
cada día mejor. Aprendamos a amarnos, aprendamos a tratar a todos con igualdad. Aprendamos a pedir perdón cuando nos hemos equivocado, pero comprendamos que la palabra de Dios es la que mora en nuestras vidas y que esta es la que nos hace sentir que somos llamados a ser sus hijos, dejando atrás todas aquellas diferencias que nos separan. Muchas gracias, hermanas. Que Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición esta lección a sus vidas. Paz a ustedes.